Muchísimas gracias por acompañarnos en la más libre de todas las mesas, la mesa de análisis de Latinos. Hoy tenemos invitado especial, Rafa Pérez Gay. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Muy buenas noches a todos. Carolina Hernández Solís. Hola, ¿qué tal? Mucho Jesús gusto. Silva Herzog Márquez. Denis, ¿cómo estás, Denis? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Y Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Carlos? Y desde luego tenemos que empezar con el tema de la doble ejecución en la Ciudad de México, Héctor. Pues es un horror, ¿no? Primero es un asunto realmente horroroso, doloroso. Las condolencias para estas dos personas, yo no las conocía, pero todos los reportes que tengo son de gente muy talentosa, gente muy puesta en su causa, que no es la mía, pero que es la de ellos, y muy, muy queridos, muy eficaces. Y entonces, primero, yo creo que hay que dar condolencias de veras a esto que pasó. Y luego creo que viene la reflexión de que sucedió muy fácil esto. Es decir, para tener este nivel de peso político en la gestión cotidiana del gobierno de la ciudad, este par de muchachos, les voy a decir, porque bueno, para mí son muchachos, pues estaban a la intemperie, ofreciéndose de una manera muy fácil para el supuesto de un sicario, porque esta muchacha lo recogía a su compañero en el mismo lugar. No traían, para empezar, no traían coche blindado, no sé si hay un asunto ahí de austeridad, pero segundo, no tenían escoltas. Es el segundo homicidio de una gente muy importante. Hubo otro al que mataron sin escoltas porque fue a visitar a su papá y lo mataron tranquilamente sin escoltas. Es increíble, como si se creyeran su propia historia de que todo está tranquilo y de que no pasa nada. Pues así se comportan. Que el pueblo los cuida, ¿no? Pues así se comportan. Y es una barbaridad del procedimiento de seguridad para sus propios funcionarios. Entonces me parece ahí que tienen que hacer una revisión y tienen que hacer un mea culpa, porque aquí lo que necesitamos los ciudadanos es que nos prueben que pueden defender a la gente que más les importa y que trabajan con ellos, porque si no pueden defender a esa gente, no nos pueden defender a nosotros. Y aquí lo que fue es una llamada de que esta ciudad ya no es más una excepción, por más que la hayamos imaginado, es algo que sucede todos los días en otras ciudades de México. O sea, nos estamos mexicanizando en la Ciudad de México y eso es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México y en particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque no quiero extraer ninguna conclusión de esto, pero el último rastro donde se pierde la huella del asesino o de los asesinos es Iztapalapa. En Iztapalapa todo el mundo sabe que hay un lugar que se llama El Huevo, en donde reina la paz, en donde se concentran todos los criminales que asaltan en la Ciudad de México. Ahí tienen su lugar de refugio. ¿De dónde es la jefa de gobierno de la Ciudad de México? De Iztapalapa. Entonces, me parece que si no son capaces de demostrar aquí, eso es una exigencia, que sus palabras de que no habrá impunidad van a volverse hechos y nos van a entregar a los verdaderos responsables. Y de ahí en adelante a limpiar la cosa, yo, la verdad, no les acepto sus expresiones de dolor y de camaradería. No. La única camaradería y el único dolor al que tienen derecho es ejercer la autoridad y aclarar este crimen, porque lo que estamos oyendo es lo mismo que oímos en todas partes. Esto no quedará impune. No es verdad. Ese es un cuento. Todo lo que han dicho es el mismo cuento que dicen en todas partes otras autoridades. A ver, la única cosa que tiene que haber aquí, independientemente de grandes explicaciones políticas, es ¿son capaces o no son capaces de detener a los asesinos? Que sean los asesinos y probarlos. Otra vez es una oportunidad específica, clarísima, a la que va a estar atenta la ciudadanía para que emitan el verdadero mensaje político que tiene que emitir, que es que ellos son capaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos en esta ciudad. También expreso mis condolencias. No los conocía, pero vi la cara resquebrajada de Clara Brugada y entiendo lo que es perder a alguien y sobre todo a alguien que quieres y en quien confías.
Segundo, creo que estamos viendo los efectos del cambio de estrategia en temas de seguridad pública que ha llevado a cabo de forma deliberada el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya sea por voluntad propia o por presión estadounidense, en algo en lo que sí se ha distanciado de López Obrador es dejar atrás la política de abrazos no balazos. Y hemos visto a un Omar García Harfuch que está enfrentando cada vez más a células criminales, a bandas, a cárteles, haciendo decomisos. Y esto para muchos es aplaudible. A mí me genera la enorme duda de qué estamos haciendo distinto, porque padezco un sentido de déjà vu. Estamos regresando a la estrategia calderonista de declaración de guerra frontal, de descabezar cárteles, de tratar de desmembrar grupos criminales. Y en el sexenio de Calderón eso se tradujo en mayor violencia, porque ante esa declaratoria de guerra, grupos criminales empezaron a reaccionar como están reaccionando ahora. Sabemos que además la Ciudad de México ya es un territorio disputado, que aquí operan la Unión Tepito, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, y que estoy especulando porque no tenemos más información hasta el momento y ojalá el gobierno sí esclarezca. En la especulación de esto puede ser un mensaje de venganza con respecto a un grupo atacado frontalmente por Omar García Harfuch. Recordemos que hace 5 años él fue víctima del cártel Jalisco Nueva Generación. En otra avenida transitada tenía un carro blindado, sobrevivió de milagro. Y no es solo que no puedan proteger a los suyos, es que no pueden proteger a nadie. Y sí fue muy disonante una mañanera o varias mañaneras en las que se presume la caída en los índices de homicidio en la Ciudad de México y en otros sitios mientras sucede esto. Y la cara de consternación de García Harfuch, de la presidenta, ese momento de pasmo, de saber que, bueno, ahí están los resultados del cambio de estrategia. Y no estoy diciendo que necesariamente dejar atrás balazos, abrazos haya sido malo, pero no veo una estrategia distinta a la de Felipe Calderón con los mismos resultados. Insisto, el aumento de la violencia y una estrategia también de militarización y de inteligencia, pero al final seguimos librando una guerra, en muchos sentidos que no es nuestra, es la guerra estadounidense contra las drogas, que ya hicimos nuestra. Ahora, con base a lo que decía Héctor, dirías que dado que hubo este cambio de estrategia, antes cuando lo que había era abrazos, no necesitabas cuidar a tus funcionarios, no necesitabas ponerles coches blindados ni escoltas, pues porque no iba a pasar nada, estabas coludido con ellos. Si los vas a combatir frontalmente, pues a lo mejor tienes que ajustar eso también en términos de política pública. Pues probablemente, pero el tema es tendrías que ponerle carros blindados a todos los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y a todo el gobierno federal. Estos tiros son al cuarto de al lado. Es decir, son 2 personas claves. Si no pueden protegerlas, por lo menos con una escolta, pues la verdad es un gobierno que no tiene recursos, o si no pueden darles un carro blindado, y si no pueden, sobre todo, instruirlos de que no hagan una rutina tan fácil de rastrear, porque todos los días esta muchacha pasaba por su compañero al mismo lugar. Se pusieron, sin darse cuenta, se pusieron a comprar café. A lo mejor no estaban contando con que los iban a atacar, pero es mucho contar, ¿no? Sí, pero aquí mi punto es que todos somos vulnerables. Los periodistas, Héctor de Mauleón, Ciro Gómez Leiva. Y sí, es cierto, este gobierno ha insistido mucho en la austeridad, que se ha traducido en la desprotección de funcionarios clave, pero la pregunta es a quiénes vas a proteger todo el tiempo y de qué manera. Yo creo que la secretaria particular de la jefa de gobierno jamás pensó que ella sería blanco de algo así, porque si es ella, también podría ser cualquiera que trabaje en el gobierno de la ciudad o en el gobierno federal. Yo creo que acaba de pasar apenas 24 horas de que esto sucedió. Lo único que yo tendría que decir es este
compartir el dolor de lo que sucedió ayer por la mañana. Me parece terrible y creo que deja una estela de gran incertidumbre, de gran temor en una ciudad que dábamos por una ciudad que estaba de alguna manera a salvo de la barbarie circundante. Y ahora lo que se muestra muy claramente con esta brutalidad espantosa, con esta frialdad de quien espera a su víctima con toda paciencia y sale con gran seguridad, es que estamos en esta condición de terrible vulnerabilidad. Yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es exigir que las autoridades hagan su trabajo esencial. Y desde luego creo que lo que dice Denise es muy importante. Estamos en un terreno en donde se está cambiando claramente la estrategia y este es el momento en donde están apareciendo las intimidaciones de quien sienten que no tienen las condiciones de confianza que tuvieron, que disfrutaron durante todo el sexenio anterior. Entonces me parece que en estos momentos, en los próximos meses, el país está bajo enormes riesgos, más allá de las amenazas que vienen de Estados Unidos, más allá de las amenazas que se han construido desde México en contra de nosotros mismos, el frente con el crimen organizado se abre nuevamente con amenazas terribles para todos. ¿Te parece que es un crimen contra el Estado, que es un crimen profesionalmente diseñado para suceder incluso en la hora prime time de la 4T, que es a la mañanera, generar ese caos, esa tensión pública? Yo creo que tiene esta frialdad terrorista, en donde no es solamente esta víctima específica, estas dos personas que ven terminadas sus vidas, sino que es un crimen en donde todos, por el temor que nos genera, somos también indirectamente los blancos de ese ataque, ¿no? Uh-huh. ¿Esto le pega a la percepción desde tu punto de vista, Carolina? Es decir, vienes con un gobierno, tanto en la Ciudad de México como federal, que llevan todo el sexenio, 8 meses en el poder, diciendo, vamos muy bien. Hemos bajado no sé qué porcentaje en los asesinatos, hemos bajado no sé qué porcentaje con respecto al mes anterior, con respecto al sexenio pasado, con respecto a la tendencia, y en eso viene esto, que es un solo hecho, que genera un impacto brutal en toda la sociedad. ¿Crees que desarma el discurso? Me llamó mucho la atención justo la coreografía del hecho, sin demeritarle, si no lo estoy banalizando. La coreografía de ese ataque es a la hora específica, pero el día específico que están hablando de seguridad, pero el martes de seguridad. El martes de seguridad, cuando mientras están hablando de que vamos muy bien, de que están bajando, sucede esto. Yo no creo que sea improvisado, no es que sucedió y coincidió con eso el que estaba el secretario de seguridad ahí. Es decir, la coreografía que vimos además en vivo, que no la habíamos visto yo creo en mucho tiempo, del secretario con el teléfono, la llamada, y luego Claudia, y luego el papelito, y luego ella desencajada, lo cual me pareció incluso loable, o sea, que por lo menos haya mostrado una emoción, que no sea como este rollo tan político de, pues otro más vamos a, no quedará impune, me pareció importante, pero la coreografía me parece que es clave de todo esto. Obviamente el mensaje es para allá, y además es un mensaje que lo veo como emocional más que otra cosa. Le pegan a dos muchachos que no tenían directamente relación en cuanto a las operaciones específicamente con seguridad, pero sí tenían relación específicamente con... Él sí. Pero tenían mucha relación sobre todo más con Claudia, digo, con Clara. O sea, el rollo ella es mucho más emocional. En el alma, ¿no? O sea, y ese creo que es el mensaje. Otra de las cosas que me llama la atención, y otra vez quiero cuidar mucho mis palabras, pero es lo que decía Héctor, eso lo hemos visto en otras ciudades todos los días. Y voy a poner, por supuesto, de nuevo Sinaloa. Eso se ve todos los días, no lo estoy banalizando, solo estoy diciendo que esas cosas las vemos todos los días y ahora les mostraron a la ciudad que están gobernando y que están diciendo desde esta ciudad que están bien, que no están bien, que nadie está a salvo y que así se ve la vida en otras regiones. Es lo que decía Diego Sorno, hizo una columna que decía una frase al final y es la gota que muestra el mar. Así está el mar. Esa gota que están viendo y ese sentimiento de desprotección y esa vulnerabilidad y ese dolor y esa frustración y esa rabia la vive todo el país, todo el tiempo. Rafa Pérez. Coincido y abundo de algo que ha dicho Denise y ahora Carolina, es decir, no la menor y más, digamos, melancólica conclusión de esto
es que es precisamente en el día en el que le dedican la seguridad, toda la coreografía que dices tú que es así, nunca habíamos visto en una mañanera en todo el sexenio pasado y ahora que el jefe de seguridad se parara a tomar el celular, y en ese momento estamos viendo una derrota de esta nueva estrategia, o bien una señal muy importante de lo que ha ocurrido. Creo, me puse a hacer memoria, que debe ser el crimen que ha ocurrido en la ciudad, el crimen más grave y más terrible que ha ocurrido en la Ciudad de México en los últimos y bastantes años. Si nos ponemos a pensar. De ahí no solo... sí, porque lo de Harfuch afortunadamente... salió adelante Harfuch, que fue hace 5 años. Pero bueno, y afortunadamente Ciro... Murieron dos escoltas. Y una mujer. Y una persona. Es verdad, hubo muertos. Bueno, estos además... En términos de altos funcionarios... No lo habíamos visto. Esto tiene que ver directamente con el hecho de que, en efecto, la Ciudad de México parecía un tanto amurallada. Decíamos, no llegará aquí están los poderes federales. Pues llegó. Y el mensaje también es, todo es posible. Es decir, pues somos capaces de esto y más. Y la otra cosa que hemos mencionado en esta mesa, bueno, los secretarios particulares, y todos lo sabemos, están al tanto de los intereses que tocan sus jefes. Pues me parece un error político y un error humano no ponerles protección a estas personas tan importantes. Y en un cochecito pasa por su amigo. Y tiene que ver con el discurso demagógico que hemos venido oyendo año tras año. El pueblo me cuida. Yo no necesito que escoltas. El pueblo me cuida. Esto viene a confirmar que cualquier cosa que esto quiera decir, pueblo, no cuida a nadie. Se necesita un aparato de seguridad serio, como en todos los países, para que cuiden a los funcionarios importantes de ese gobierno. Y luego agrego también, justo el día en que dicen que el 60% de los homicidios dolosos han bajado, en ese momento le asesinan a la jefa de gobierno, a 2 de sus más importantes funcionarios, preparadísimos además, estuve viendo, ella es una estudiosa, estuvo en la Sorbona, realmente preparada, defendiendo y haciendo los asuntos que Clara Brugada todos los días hace. No se necesita ser un gran analista político, ni un gran funcionario, ni tener gran sensibilidad para saber todos los intereses que toca un jefe de gobierno cada día. No solo el crimen organizado, los vendedores ambulantes, los problemas inmobiliarios. Estás permanentemente tocando asuntos que pueden derivar en un atentado. Y una jefa de gobierno que no esté entendiendo esto, va a estar en problemas no solo hoy, sino más adelante, y nos pondrá en problemas a todos los ciudadanos que queremos que se nos proteja. El primer deber de un gobierno es la seguridad de sus gobernados. Y no quiero pensar, pero se empieza a perder. ¿Y coincides en que tiene estos ingredientes terroristas en el sentido de lugar, ejecución, profesionalismo, difusión, etcétera, etcétera? Tiene un esquema planeado, y si no lo planearon, no hubiera sido posible. Todo, el día de seguridad, la hora, el secretario Harfuch parándose, desencajados, o sea, está perfectamente montado para mandar un mensaje, insisto, aquí todo es posible, y si les vamos a dar a la hora, en el momento en el que más les duela. Quiero insistir en un tema de la coreografía, porque dentro de la coreografía hay el momento específico en que llega la noticia a la mañanera. Y en ese momento específico, hoy lo reporta muy bien Carlos Marín en su columna, lo que está diciendo la secretaria de Gobernación es que están teniendo mucho éxito con unos programas en donde invitan a los niños a pintar y que eso nos está... Y en ese momento llega la noticia de que acaban de matar a estos 2 muchachos. A ver, estos 2 muchachos son funcionarios importantísimos de la confianza absoluta de la jefa de gobierno. La secretaria particular es como su secretaria de gobierno para todo efecto práctico. Todo pasa por ella. Y el otro era el enlace, Caro. El jefe de... Era el enlace con la seguridad, con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Era el asesor de confianza para esas materias. O sea, eran personajes muy importantes. Entonces, el mensaje que les están diciendo es, despierten, señores. Del sueño que nos están contando, del cuento que nos están contando, despierten. Esta es la realidad. Miren, no van los niños a aprender. No. Aquí están 2 muertos que les ponemos. Despierten. Y hay que decirles que sí, que despierten. Que dejen de inventar que todo está bien.
que asuman la realidad. Están disminuyendo falsamente homicidios sin contar el crecimiento de desaparecidos. Es decir, están en un cuento. Bueno, Maquillando. lo que les dijeron es, despierten, aquí tienen. Oye, hablando de coreografía, la secretaria de Gobernación parece que la noticia le pasa absolutamente por arriba y en cambio sí se ve que entra el mando, que entra el poder Harfuch, ¿no? O sea, Harfuch diciéndole al secretario de la Defensa, Harfuch diciéndole a la de Comunicación Social, diciéndole a la presidenta. Que tiene la información. Y mientras la secretaria de Gobernación hablando de los programas para los niños, ¿no? Y creo que lo ocurrido también revela otra cosa, es la irrupción de la realidad en la mañanera. Esa mañanera que sigue siendo un vehículo de una plataforma de propaganda gubernamental, donde un estudio reciente de Animal Político revela que la mayor parte de las preguntas que toma la presidenta son de periodistas afines al gobierno. No solo la mayor, 14 de cada 15. Exactamente, sí, 14 de cada 15. Ah. Y en las filas de adelante están sentadas personas elegidas específicamente por Jesús Ramírez Cuevas a través de una supuesta tómbola, porque la dinámica de la mañanera ya ha cambiado, no puede entrar cualquiera. Yo que fui alguna vez me paré como todos y entré. Ahora la probabilidad de que me dejaran entrar es casi menos que cero. Pero se arma ahí un país paralelo con una narrativa de control y de control de daños y de cambiar los temas y poner los temas que el gobierno quiere que tengan resonancia, que están muy alejados de la realidad. Incluso hace un par de días, por ejemplo, se le pregunta a Claudia Sheinbaum sobre Arturo Saldívar y sus vínculos con Televisa Leaks y todo lo revelado ahí, las canalladas de Arturo Saldívar, y ella dice simplemente 5 veces, ya aclaró. Ya aclaró. Y entonces la mañanera se vuelve simplemente una forma de diseminar y controlar un mensaje. Un cuento. Es un cuento de eso, el país de la 4T, que es muy distinto al país que se vive, como bien decía Carolina, allá afuera. Revisaba el periódico esta mañana, el 90% de las notas, por ejemplo, del Reforma, son de asesinatos de candidatos, son de asesinatos de jóvenes, son de homicidios en diferentes estados. Somos un país socavado por la violencia, mientras que en la mañanera se presumen cifras de homicidios que van a la baja, de decomisos. Yo creo que todo con el objetivo de manejar el mensaje y también mandarle el mensaje a Donald Trump de que, miren, estamos haciendo las cosas. Por favor, les rogamos que no nos pongan más aranceles. Y hace un par de semanas lo que oíamos en la convención de Morena es que uno de los acuerdos es que nadie tendría protección, que nadie tendría acceso a vehículos blindados. Exactamente. Porque ese era un lujo de aquella época neoliberal que ya abandonamos. Bueno, me parece que eso es lo que se tiene que revisar de inmediato. Necesitamos que la presidenta de México esté bien cuidada, que la jefa de gobierno y su entorno estén bien cuidados y toda la estructura del gobierno mexicano tenga la protección que necesita. Como bien dice Rafael, todos los días se están tomando estas decisiones que inevitablemente tocan intereses y esos intereses tienen ya en nuestro país un carácter criminal con muchísima frecuencia. Entonces sí necesitamos que esa idea de la austeridad republicana se reconsidere, empezando por la protección de los funcionarios. Ahora, tampoco es mucho, ¿eh? Con una escolta que hubieran llevado, habría sido suficiente probablemente para disuadir la facilidad con que el tipo... Y tiene que ver también con adiestramiento de ciertos protocolos para no hacer la misma rutina. No ponerse, fácil, ¿no? Un coche blindado incluso. Por cierto, en la carta de Morena, la presidenta les pide, por favor, que no se coludan con el crimen organizado. O sea, ya cuando lo tienes que poner por escrito, por favor, no vayas a ser un delincuente. Acuérdate que... Sí, precisar que se cree en el cuento y como se cree en el cuento, su lógica es seguir perpetuando esta idea y esta narrativa hacia afuera de no necesitamos, pero quería hacer hincapié en
todas las muertes tendrían que ser igual de graves. Ahorita que decía Rafael, es la de más impacto, sí, entiendo perfectamente por la cuestión política y por las consecuencias que puede tener, pero también para mí es un mensaje de así se ven las muertes de las personas, así lo sienten las personas en la calle, o sea, así lo siente la gente con cualquiera que se murió. Una muerte en sí tendría que ser suficiente para que la gente estuviera escandalizada y el gobierno estuviera tomando acción. ¿Qué te parece que Noroña haya sugerido que... No voy a hablar de ese señor. Que haya sugerido que el crimen era de la derecha, otro legislador por ahí dijo que era Calderón y Salinas. ¿Qué les parece? No soporto la idea de que o sea, ¿cómo puede seguir? Es el presidente del Senado, no es solo Noroña. Es el presidente del Senado, ha hecho su carrera política, porque pues de alguna forma tenemos que llamar a lo que ha hecho y le vamos a llamar carrera política, a partir del golpeteo, de ser un porro, de los peores porros, porque no tiene ningún argumento nunca, es un tipo con una calidad moral bastante cuestionable. Cada que habla dice una cosa que es más impresentable que la otra, pero además se las cree todas. Entonces vuelve a decir, recuerdo hace poco cuando dijo lo del Poder Judicial, que saliéramos a votar, porque era como, hasta repetirlo me causa, algo tan hermoso lo hace horrible Noroña, de que es como hacer el amor, cuando votemos, ¿de qué votar me es como estás hacer el hablando? amor. ¿Por qué quieres eso? O sea, ¿por qué quiero eso en mi mente? ¿Por qué quiero ir a votar? Ahora menos voy a votar. Pero además el tipo se cree todo y dice unas cosas que son absolutamente irresponsables y la dice con una conciencia de yo estoy abriéndole el mundo a todos los demás. Es absurdo. Yo no coincido con Carolina porque Noroña es uno de mis clásicos. Yo pongo esta consideración a la mesa. Uno de los hechos que nos revela a dónde hemos llegado y cómo se ha desfondado no solo la política, sino el mundo conceptual, es que Noroña sea el presidente del Senado. Eso es absolutamente definitivo. Tengo un buen amigo que dice que tenemos que reconocer la enorme capacidad de Noroña para imitar la voz humana. Eso es muy importante. Lo quiero usar. Entonces, y el último, uno de sus últimos sainetes, que es utilizar las instalaciones del Senado para que una de las personas con las que discutió en un salón del aeropuerto, se desdijera, porque si no, lo iban a meter a la cárcel. Esta es una señal realmente ominosa, vergonzosa y bochornosa de las cosas que pueden empezar a ocurrir. No lo desestimaría en lo absoluto. Empieza así y vuelve a convertirse. Cada vez va a ser más fácil que esto ocurra. Noroña es uno de los más impresentables, entre muchos impresentables. Imagínate que sea. Entonces, no podemos sino decir que además está tomando una extraña popularidad, porque toma la palabra una y otra vez y da conferencias de prensa. Y entre más absurdo, entre más dislates dice, él se siente más convencido de que está cerca de algo del 2030. Se van a reír en esta mesa, pero cuidado, porque... Quedó en tercer lugar, ¿eh? Bueno. Le ganó a Augusto López y sus millones. Absolutamente. ¿Qué vivimos con el caso Noroña? Pues vivimos la consecuencia de aquella noche histórica en que el presidente López Obrador se llevó a sus corcholatas y les dijo, tú vas a estar aquí, tú vas a estar acá, y aquí te dejo este regalo envenenado. Y ese es el regalo envenenado que hoy tiene Claudia Sheinbaum con Adán Augusto y con Ebrard y con Noroña. ¿Y qué más les puedo decir de mi clásico? Yo no voy a reírme de Noroña, aunque probé bastante material para hacerlo. Voy a tomar con mucha seriedad lo que acaba de hacer en el Senado, que es obligar a un ciudadano a ir a un lugar que supuestamente representativo de la ciudadanía, a ser objeto de una humillación, además diseminada por el canal del Congreso, y donde lo que hizo fue ni más ni menos un abuso de poder. Fue usar el aparato del Estado que él controla para someter a un ciudadano y mandar el mensaje de que aquí nosotros somos los que tenemos el poder. ¿Quién manda aquí? Y lo vamos a usar en contra de ustedes cada vez que quiera, que se nos antoje. Y más aún,
creo que recuerdo haber escuchado o haber leído que dijo, y espérense a que tengamos a los jueces bajo nuestro control. Sí. Porque aún en este momento él logra esta persecución de alguien que, a ver, ¿cuántas veces Noroña no ha increpado a algún poderoso que no era de su partido? ¿Cuántas veces no ha ido a interpelar, a agredir, a amedrentar, a Trump? Recuerdo, fue a la Torre Trump en algún momento y quizá a alguien le parecía gracioso. A mí siempre me pareció ridículo. Pero él ha hecho una carrera política, estoy de acuerdo contigo en que no sé si llamarle así o simplemente... actos de oportunismo creo que muy bien remunerados por parte del movimiento al que pertenece, pero la hipocresía de alguien que golpea y luego usa el aparato del Estado para defenderse del golpe, que en este caso fue el de un ciudadano que critica a alguien que abusa de su poder. Aparentemente, o sea, si no hubo golpe, sino lo que hubo es que hubo un jaloneo por el celular. Y entonces lo acusan de robar propiedad federal, porque el celular es del Senado. Entonces, como robaste propiedad federal, pues eres casi guachicolero, ¿no? Y entonces al bote. Es cárcel automática y prisión preventiva oficiosa. Yo creo que si hay alguna necesidad de tener una prueba que constate que estamos viviendo un régimen autoritario, hay que transmitir esa estampa, ese video. Ese acto de humillación pública de un ciudadano a través de los conductos represivos del Estado tiene un linaje impecablemente castrista. Esa es la escuela. El episodio al que nos envía lo que sucedió hace unos días el Senado es el caso Padilla, en donde a un escritor se le humilla frente a toda la sociedad para que él mismo haga la autocrítica y quede aplastado moralmente ante todo mundo. Esta es una estampa impecable de que este país ya tiene un régimen claramente autoritario, frente al cual la presidenta de la República no dice una sola palabra. Avala y le pide simplemente la explicación al abusador que usa el poder del Estado mexicano, que usa la tribuna del Senado mexicano para humillar a quien ejerce, quizá equivocadamente, su derecho a cuestionar, a criticar y a burlarse de los poderosos. Pero además en un momento en el que se avecina la elección judicial, y Claudia Sheinbaum va a decir que somos el país más democrático del mundo porque aquí sí se elige a los jueces, cuando es una farsa que en realidad lo que está buscando es que el partido gobierno en este momento tome control del Poder Judicial. Eso es lo que dejaba sin salida al ciudadano, al abogado. No hay forma. Esto es sencillo. O te vas a humillar al Senado o te espera la acusación que amerita cárcel de la Fiscalía General de la República, es decir, del propio régimen. ¿Quieres ir a tribunales? Perfecto. En 3 meses los tribunales van a ser nuestros. Ahí mismo. Sí. Hay que añadir la complicidad cabal de la Fiscalía General de la República para esta acusación ridícula, que sin embargo tiene unas consecuencias penales drásticas. Sin esa complicidad no hubiera podido hacer eso, porque el abogado no se hubiera rendido. El abogado se rindió porque es claro que iba a ir al tambo. Por eso se rindió. Esa es la coerción. A Padilla probablemente lo iban a desaparecer. Me gusta el antecedente que pone Jesús, porque es verdad. Ese tema, oír leer al abogado era penoso, porque era evidente que estaba pasando el aceite total de la vergüenza y de la coerción. O sea, sí fue un espectáculo terrible y yo coincido totalmente que hay que tomarlo muy en serio. Pero no resisto. Esto es broma y pero es en serio. Absolutamente serio. Dice, otorgadle cargo, investidura, viáticos y fuero a un macaco y obtendréis
a un macaco con cargo, investidura, viáticos y fuero. Eso es Víctor Trujillo. Paralelamente está lo de Héctor de Mauleón, ¿no? Y que va en la misma línea del acoso, del poder, del régimen, a un ciudadano, en este caso a un periodista, a un medio de comunicación, en una larguísima serie de expedientes de acoso del poder hacia quien ejerce la crítica. Y que también incluye una amenaza de cárcel, de arresto. Sí, nomás. Una amenaza penal, ¿no? Sí. Además da una señal muy preocupante de cómo es que el INE está compartiendo los datos personales de un periodista para que lleguen a su casa a amedrentarlo y cómo le exigen que deje de escribir sobre este tema y cómo... Que por cierto, perdón, pero me parece central, parte de una denuncia que hace el ejército mexicano en tiempos de López Obrador contra esta figura del morenismo de Tamaulipas. Es decir, ahora sí que no es una investigación de Héctor de Mauleón. Recoge un documento del ejército para señalar a esta persona. Denis, y algo más, nada más te digo un momento. El INE solo puede dar datos bajo el requisito de un juez. Si no, no puede darlos. Estamos perdiendo ya, y esto nos lleva directo al INE, en este caso tan bochornoso, tan peligroso también, y el INE entra y abre y les da la dirección de Héctor de Mauleón, le van y le pegan, no fueron a tocar ni decirle, le pegan los papeles, está usted, ya hay medidas cautelares contra usted, y es realmente muy, muy peligroso. Si vamos añadiendo las piezas que hemos charlado esta mañana, tengo que concluir y estar de acuerdo con Jesús. Es un régimen autocrático en el que ya estamos inmersos y puestos. Y sí quisiera recordar, retomar lo que dijo Fernández Noroña. Espérense a que tengamos los jueces, porque estos casos van formando un patrón y ese patrón es de abuso de poder por parte del Estado y que deja al ciudadano en la indefensión. A mí ese me parece que es el punto más amenazante, porque es una transformación del sitio de la ley en la sociedad mexicana, porque la ley es el instrumento del poderoso para aplastar al ciudadano, para aplastar al particular. Es lo que hace el señor Noroña, que es lo que hacen también en contra de Héctor de Mauleón. La ley es nuestra. La ley la tenemos nosotros, la interpretamos nosotros. Nosotros seremos los que vamos a tener a nuestro cargo todos los tribunales. Así es que váyanse acomodando a estas nuevas reglas. Cuidado con meterse con los intereses de quienes ejercen el poder en este momento. La señal es abrumadora porque es clarísima, porque no es solamente el episodio de Fernández Noroña, sino que es también lo que se nos está diciendo con Héctor de Mauleón y lo que se está cocinando con los jueces que estarán ya abiertamente al servicio de quienes postularon, nombraron y que podrán ratificar a estos señores. Les quiero hacer una pregunta general. Si van a votar en la elección judicial, sí, no, ¿y por qué? Jesús. Pues yo no pienso votar, no encuentro ninguna razón para ir a votar. Creo que la mejor manera de hacer una crítica a todo este ejercicio es desairar el proceso. Creo que el mensaje más elocuente es que la abstención sea contundente. Sí, yo no pienso tampoco validar, lo decía hace rato, es como te obligan a firmar un contrato que tú no hiciste, que no sabes qué dice, que no te dejan leer y que luego no vas a poder corregir. Y como, ¿por qué lo firmaría? O sea, sí soy limitada, pero no tanto. No, desde luego que no. Yo no voy a participar de este sainete, por llamarla así. No quiero llamarle elección porque no es una elección. Entonces yo no voy a participar de esta forma de validar. Creo que fue un artículo tuyo donde dijiste, no olvidemos que sí, es un enredo, hay miles de boletas, pero no olvidemos que es una operación política planeada justo para acabar con el poder judicial, en consecuencia con la división de poderes y en consecuencia con la democracia. Sí, yo voy a adoptar una posición que es impopular, pero tengo motivos para hacerlo. Yo me inscribí para ser observadora. Me gusta mucho. Tu posición me gusta mucho, pero... Gracias. No lo hubiera podido, no la preví, pero me gusta. Yo me inscribí para ser observadora electoral. Fui y tomé mi curso de 2 horas en el INE. Me enteré de muchas cosas off the record de funcionarios del INE muy preocupados por lo que está sucediendo.
Y en el curso aparecía, por ejemplo, cómo era la boleta, por quiénes se iba a votar. Yo, que soy politóloga y llevo 30 años analizando, no entendía bien a bien. Yo no sé cuál es la diferencia entre los diferentes jueces penales administrativos, los distritos que se crearon, en fin. Pero tomé el curso porque yo quiero estar en la casilla, voy a recorrer la ciudad ese día, voy a documentar la farsa y cuando me toque votar quiero escribir ahí en la papeleta, esto es una farsa. Porque creo que simplemente abstenerte puede ser contabilizado como apatía, desinterés, no necesariamente una oposición activa. Yo sí quiero manifestar mi oposición activa y los votos anulados también se cuentan. Y por eso esta postura de estar ahí, documentar y además el placer que me va a producir a mi ciudadana, farsa en las 9 boletas que me tocan. No creo Acuérdate, Denise, que van a tener tu dirección, ¿eh? O sea, ya dijiste que va a ser la boleta que encuentren, que diga farsa, lo puso la señora y la dirección la tiene el libro. La palabra, por lo cual lo tienen todo. La palabra farsantes tiene 9 letras. Puedes poner una en cada boleta hasta que lo arme. ¿No? A mí me gusta, si hubiera previsto, me gusta la idea de ir como observador, me hubiera gustado. No lo hice. Y luego, sí, ya que estás ahí, pues lo tachas. Pero yo tampoco voy a votar, porque es como, yo creo que esas elecciones ya están hechas, ¿no? No sabemos exactamente cuál va a ser el resultado, pero sabemos quiénes saben cuál es el resultado. Es como si te invitaran a jugar un partido de fútbol que vas perdiendo 6-0 de entrada, ¿no? Vete a jugar un partido, no, vas 6-0 en contra. Y me parece una maniobra siniestra, pero me parece, contra lo que se dice que va a ser un fracaso, creo que va a ser un éxito por las peores de las razones, porque se van a quedar al precio que sea de una zarandeadita de opinión pública con el Poder Judicial de México. Van a destruir la República, van a acabar con los 3 poderes. Es decir, es un éxito siniestro el que van a tener. Ahora, hay muchas voces opositoras críticas al régimen que dicen no les dejemos el espacio. Hay algunos candidatos aquí, allá o acullá no hay espacio, que vale la pena que por lo menos haya 2 ministros que no los tengan ellos en la bolsa. No, Nexos acaba de publicar un documento, creo que fue ayer, sobre haciendo un ejercicio probabilístico de cuántos puestos realmente están reñidos. Y no hay forma de ganarle al morenismo y a las candidatas y candidatos que ya están circulando en acordeones, Sí, claro. Dictaminados desde la presidencia de la República, negociados con los gobernadores. Y otra razón por la cual decidí ser observadora es porque me contaron en el INE que ha habido una sobredemanda de observadores, más de 300,000 que quisieron registrarse, al final van a ser 80,000, pero el INE teme que sean operadores partidistas del Morena, una lumbrera, en las casillas o fuera de las casillas y repartiendo, porque no es ilegal, el acordeón. ¿En qué momento vamos a darle el golpe a lo que ya está haciendo Claudia Sheinbaum? Hemos hablado mucho de todo lo que ha heredado, de los males, de lo que le tocó padecer. Esto es responsabilidad de ella. Por supuesto. Esto sí es de ella. Claro. Ya era presidenta, ya tenía el poder, tiene las herramientas para echar para atrás un atropello a la democracia de este tamaño y la presidenta es cómplice de la destrucción, ¿no? Totalmente. Creo que la responsable de la destrucción del Poder Judicial y también de la erosión, casi destrucción del árbitro electoral es de la presidenta Sheinbaum, no es de nadie más. Déjame les pongo sobre la mesa un tema. Oye, pero hemos hablado mucho de esto en esta mesa. Sí, nada más quise en esta. En muchas anteriores. Sí. De que es una dictadura que se va a terminar. Y ya toma la estafeta. Una tiranía que va aterrizando. Y puedo decir algo muy brevemente. Hay algo que no hemos... yo no estuve aquí en la última mesa, hablaron de la ley, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Esa es totalmente suya, esa no fue heredada, esa la escribió Pepe Merino y lo que busca es concentrar el poder, usar las telecomunicaciones desde el aparato del Estado para censurar, para editar, para limitar, para decidir cómo es la competencia,
para estatizar la comunicación y que el Estado compita en términos desleales en esta revolución tecnológica digital. Y esa no es una ley heredada, es totalmente suya. Es la ley Sheinbaum, es la ley Merino, es la ley censura y sus objetivos son muy obvios. A ver, mencionabas hace un rato, Denise, el tema Trump. Hay mucha gente que ve con hasta algún asomo de esperanza lo que está pasando en Estados Unidos o lo que se dice que está pasando en Estados Unidos en términos de una lista de políticos mexicanos morenistas vinculados a narco, a quienes poco a poco les irían quitando las visas, congelando las cuentas en Estados Unidos. Paralelamente tienes a esta presidenta que manda una carta a Morena diciéndoles que por favor no se coludan con el narco, pero que por favor no tengan camionetones, y lo traen todos, que por favor no hagan giras al extranjero inútiles, y el presidente de la Cámara de Diputados se va a China invitado por el Partido Comunista Chino. Es decir, como que hay una parte de Morena muy robusta que no está pelando a la presidenta, y encima tienes la presión de Trump. ¿Hasta dónde creen que va a llegar esto? Por un lado, este brote interno, y por otro lado, o sea, digamos, esta cuña contra la presidenta, el brote de los morenistas que no le hacen caso, y por otro lado, Trump desacreditando gobernador a gobernador, visa a visa, la legitimidad de un régimen y enmarcándolo como un narcogobierno. Bueno, yo creo que va a llegar hasta donde quiera Trump. No sabemos realmente qué es lo que quiere. Él tiene puesta esa, igual que los aranceles, puesto en la mesa como para decirle, te puedo tirar todas estas pelotas y te voy a pegar muy duro con estas pelotas. No sé qué le está pidiendo. Si le está pidiendo realmente que haya una política represiva muy fuerte contra el crimen organizado, pues yo creo que vamos a seguir viendo que hay gobernadores con visas, porque el golpe de la suspensión de la visa, independientemente de que no sepamos por qué es brutal. Tú no puedes ser gobernador en este país, ¿sí?, de un estado fronterizo y en general si no tienes una visa americana. No se puede. No puedes. Sobre todo si te la quitaron, ¿no? Entonces, con una cosa tan sencilla, pone a temblar a toda la clase política. A dar gusto, tú decías ayer, ¿cómo este hombre tan eficiente en las negociaciones no va a Washington? No creo que pueda tener miedo de alguna irregularidad en su visa. Bueno, sí, claro que sí. Entonces, los tiene temblando. Y me parece que les va a ir soltando. Vamos a ir viendo. Si sigue soltando, es que Claudia no afloja en lo que le piden. ¿Qué le piden? No tengo idea. Pues sí, estamos a ciegas en eso. Yo creo que lo que se pide es ir en contra de su propia coalición. Y es lo que hasta el momento no se atreve la presidenta Sheinbaum, que es detectar, exhibir y perseguir ese vínculo entre el crimen y el poder. Pero eso, ¿para qué lo querría Trump? Esa es la línea de acusación que ha venido desarrollando, por ejemplo, Marco Rubio. Este clima de inseguridad y de violencia tiene una liga política y esa es la que se tiene que atacar si se quiere atacar el crimen en el vecino del sur. Te esbozo una respuesta y es, a ver, Trump tiene que dar primero golpes de efecto mediático y dos, el tema de los 100,000 muertos por fentanilo, ¿no? Entonces, para Trump el discurso de decir, miren, están nuestras tropas en suelo mexicano haciendo operativos. Miren, ya logramos que estos 3 narcogobernadores que ayudaban a los criminales, les hemos quitado la visa, siento que le da discurso. Pero parece que no es suficiente, quiere más y más, ¿no? Bueno, lo que llaman la famosa lista Rubio, yo no sé si exista o no exista. Claro que existe. Pero es una amenaza que está que pende no solo sobre la presidenta, sino sobre muchos gobernadores políticos y miembros de la clase política de Morena. Es que hay un puñado que están temblando ahorita. Yo creo que sí, hay algunos preocupados. Lo relaciono también con los hechos que hemos visto. Entregarles a un puñado de capos, la chapiza agarra sus maletas y se muda. Por eso dicen que habrá un gran coro en Estados Unidos porque van a cantar muy bonito. Entonces, yo creo que hay que unir todas esas piezas porque están formando esta amenaza permanente que la presidenta tiene encima. No sabemos qué le están pidiendo, pero evidentemente Trump sí sabe lo que está haciendo poco a poco y estas amenazas están
Bueno, le han dicho a la presidenta que está paralizada de miedo ante los cárteles de la droga. Yo no había oído una cosa así antes en este país. Porque Trump también está jugando su guerra, o sea, Trump también está dirigiendo un país. Entonces, todos los mensajes que él lo dice no necesariamente es porque le importe algo con Claudia, le importa algo con los suyos, con lo que él prometió, con lo que él dijo que iba a hacer. Nos mandaron un embajador que tiene todas las letras así puestas de lo que creo de ti, México es esto, te voy a mandar, no a un diplomático, lo fue a recibir una persona también, muy poco diplomático de nuestra parte. Todos los mensajes, lo de los chapos, lo de la presidenta todos los días diciendo, pues le vamos a preguntar a Estados Unidos, ¿verdad? A ver qué fue lo que sucedió. Desde el mayo, desde que lo que pasó con el mayo o lo que no pasó con el mayo, porque no sabemos todavía una versión oficial, Claudia no ha dejado, pues voy a ver qué pasó con el mayo. Y luego con Ovidio, voy a ver por qué se declaró culpable, qué negoció. Luego con la familia, voy a ver por qué se está yendo la familia. Y luego con lo de la visa, pues voy a ver, voy a preguntar. O sea, ella no sabe nada. Y yo lo habíamos platicado aquí, como la postura de Claudia ante Trump había sido muy celebrada, sobre todo en redes sociales, la rockstar que se le planta al bully. Y yo también dije, sí, a mí sí me gusta que por lo menos le diga, pues sí, pero al final de cuentas sigue siendo solo para afuera, porque es evidente que para adentro a Trump le da exactamente igual que ella sea toda la rockstar que quiera, porque todo lo que está haciendo nadie le está consultando. Regresando a tu pregunta sobre los lineamientos éticos que ella le manda al Consejo Nacional de Morena y que aprueban con bombo y platillo. Eso y papel de baño es lo mismo. O sea, a los 3 días ya estábamos viendo a Lenia Batres viajando en primera clase. Creo que la nueva élite de Morena no combate los privilegios, aunque diga que lo haga. Los quiere para sí, se los apropia. Y quieren ser los nuevos mis reyes morenistas y lo demuestran día tras día. Ahora, con respecto a Trump, yo no comparto esta idea de la gran estadista que lo ha hecho muy bien. Creo que en la medida en la que sí mantiene la cabeza fría y utiliza el discurso de la defensa de la soberanía, se gana puntos en México. Pero si examinamos lo que en realidad ha sucedido, Claudia Sheinbaum ha cedido en cada uno de los puntos que le ha pedido el presidente Trump. Los que sabe y los que dice que no sabe, pero que ocurren de cualquier manera, que es los sobrevuelos de drones, lo de las visas, todo lo que ha mencionado Carolina. Y está atrapada entre este bully que la presiona y que está utilizando el tema de México como una forma de cumplir sus promesas de campaña. Y por otro lado, una coalición morenista llena de corruptos, y ella debe saberlo. Pero si va tras ellos, entonces el prestigio que ella misma tiene o la viabilidad política de Morena queda en duda en la medida en la que empiezan a salir gobernadores gobernador tras gobernador con vínculos con el narcotráfico. Ahora, lo más lamentable de esto es la defensa que el partido hace, por ejemplo, el cerrar filas detrás de la gobernadora de Baja California. Impoluta, virginal. Hoy creo que se cumplen 10 días de que no nos puede explicar, oiga, ¿por qué le quitaron la visa? Y yo sí creo en la existencia, sino de la lista, de un deseo explícito por parte del gobierno de Estados Unidos de ir tras una serie de personajes que ha detectado. Yo sí le creo al reportaje de Tim Golden y ProPublica, porque él jamás habría publicado eso. Él no solo repite lo que ya se ha dicho, sino que resalta en su reportaje que fue confirmado por fuentes dentro del Departamento de Estado. Y de la Casa Sí, y Claudia Sheinbaum dice, pero pues no revela sus fuentes. Pues porque ningún periodista serio revela sus fuentes. Pero ProPublica, que además no podemos desacreditar al medio, se ha ganado 2 Pulitzers, o sea, es un medio muy reconocido con un gran prestigio en Estados Unidos, simplemente constata lo que ya circula en redes. O sea, vienen tras de ciertos personajes de la vida política y pública del país. Que lo sepa o no lo sepa Claudia Sheinbaum, yo tampoco lo sé. Yo quería agregar a este mapa repentino de la desgracia que estamos haciendo aquí en esta mesa otra señal, el embajador Ronald Johnson, veterano militar,
miembro de la CIA, estuvo en la Guerra Civil de El Salvador, estuvo trabajando con Bukele, que al final se ha convertido en el carcelero de Trump. Me parece que el hecho de que este hombre sea el embajador de Estados Unidos en México le agrega a todo esto un toque bastante difícil y yo diría que siniestro. ¿Qué señal nos está mandando Trump con ese embajador? No. Mano dura. Vas, investigas, te metes por todos lados, armas redes de distribución, espías y me informas completamente, porque a eso se dedicó toda su vida este hombre, toda su vida. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en esta mesa de Latinos. Un gusto tenerles y, sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por atendernos y seguirnos.